fijarse en ciertos detalles que son súper importantes. Bien. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, chiquillos, vamos a dividir la clase en 4 partes. Vamos a recordar conceptos anteriores que estuvimos viendo sobre el tema de la inercia rotacional. Vamos a definir conceptos nuevos, más que definir conceptos nuevos, es como completar lo que habíamos visto antes del proceso, ya definirlo más formalmente. Vamos a hacer este ejemplo resuelto y luego nuestro ticket de salida. Y que literalmente va a ser su ticket de salida para el fin de semana. Terminamos el ticket y ya su fin de semana comienza por lo menos aquí. Bien, chicos, el objetivo de la clase va a ser reforzar el concepto de momento de inercia respecto a esta característica que tienen los cuerpos de no girar. Aquí vamos a verlo desde la otra mirada, lo que impide que un cuerpo gire. Y, por otro lado, vamos a analizar las variables físicas que están involucradas en este momento de inercia. Es decir, ¿de qué depende que un cuerpo le cueste girar más que otro? Entonces, vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo el otro día con respecto a las características que poseen los objetos que están en rotación. De esta manera, chiquillos, vamos a definir dos características importantes para poder comprender de mejor manera el concepto de momento de inercia y qué hace que un cuerpo le cueste girar más que otro. Así que vamos con ello. Entonces, vamos a recordar el momento de inercia, chiquillos. Ahí ya sale el gato Tom tratando de lanzar una bola de boliche, de bolos, de bowling. Que nosotros sabemos, chiquillos, tenemos que estar bastante claro que es una esfera que posee una gran masa. Por ende, ya sabemos y nos imaginamos que así como cuesta hacer mover las cosas que pesan mucho, lo lógico es pensar también que las cosas pesadas también cuesta hacerlas girar más. ¿Por qué? Porque hay que aplicar más fuerza para que estas giren. Entonces, todavía Newton sigue dando vueltas, sigue penándonos, por así decirlo, y nos recuerda que la inercia rotacional, chiquillos, es esa característica que define la resistencia que pone cualquier cuerpo al girar, ya sea la resistencia que pone un cuerpo para que no gire o para que deje de girar. Es decir, la inercia rotacional, este estado de inercia rotacional tiene que ver con la resistencia que un cuerpo tiene a girar o no girar. De manera natural, los cuerpos siempre se van a oponer a que giren, a que algo haga que giren, porque se van a mantener siempre en su posición original, ya sea quietos o moviéndose a velocidad constante. En ese sentido, chiquillos, Newton, se te cayó tu mochila, Caro. Caro, se te cayó tu mochila. Se te cayó tu mochila. En ese sentido, chiquillos, Newton define dos características que permiten entender por qué las cosas cuesta girarlas o cuesta moverlas. Vamos a hablar de mover como movimiento circular. Vamos a entender que el mover es que gira. De esta manera, chiquillos, vamos a definir los dos parámetros, las dos características que hacen que un cuerpo gire o que no gire. ¿Y cuáles van a ser estas? Va un cuerpo a costarlo más hacer girar si es que su masa es distinta a otra. Es decir, un cuerpo de mayor masa va a costar más hacerlo girar porque hay más masa que empujar o más masa a la cual aplicarle una determinada fuerza centrípeta. Recordemos que no olvidemos, chiquillos, que la fuerza centrípeta es la fuerza estrella aquí, por así decirlo, que es la que permite que los cuerpos giren. De esta manera, debemos tener claro, chiquillos, que todo cuerpo de mayor masa va a tener mayor inercia rotacional. Va a costar más que gire que otros porque hay que aplicar más fuerza para que gire.
Además, Newton también señalaba que los cuerpos va a costar hacerlos más girar si su forma y distribución de la masa en ellos es distinta que otra. Y aquí, ¿qué decía Newton? Newton señalaba que un cuerpo, entre más redondo y más homogéneo sea, es decir, mejor tenga distribuida su masa, va a girar mejor y va a costar menos hacerlo girar que otro. Es decir, entre más redondo y más homogéneo sea, o sea, mejor tenga su masa repartida, va a tener menos inercia. En cambio, entre menos redondo y menos homogéneo sea, va a tener más inercia. Y recordamos el ejemplo de la otra vez donde hacíamos girar un cilindro y una esfera. La esfera gira mejor que un cilindro. Y la esfera yo la puedo hacer girar por cualquier lado y va a girar igual. Otro ejemplo que es bueno, chiquillos, para poder entender la diferencia de cuerpos de distintas formas que puedan girar distintos, es el comparar el giro de un dado y el giro de una pelota. Uno suelta la pelota al suelo y prácticamente solo empieza a girar y se mueve. Pero no así como un dado. Si yo tiro un dado al suelo, puede que el dado llegue al suelo y ¡pam! Y no gire. Yo tengo que aplicarle más fuerza, claro, o que rebote en contra y ahí se quedó el dado. Claro. Un dado. Entre más masa, más inercia, y entre más redondo y más homogéneo sea, menos inercia. Eso es al revés. Entonces, un dado hay que hacerle una fuerza súper específica, así como tirarlo con harta fuerza, para que gire, porque si lo tiro muy suave, el dado va a dar 2 vueltas y se va a quedar ahí. O va a caer y no va a pegar ni un giro. ¿Por qué? Porque el dado es lo menos redondo que hay. Tenía el celular con sonido. Entonces, ahí cuando dice, depende de la distribución de la masa respecto al eje de giro, tiene que ver con eso, que entre más redondo y más homogéneo sea, menos va a costarlo hacerlo girar. ¿Qué mejor ejemplo de comparar un dado con una pelota? La pelota es lo menos, el dado es lo menos redondo que hay y cuesta un mundo hacerlo girar si el dado lo tiramos suavecito. ¿Por qué? Newton decía que las cosas puntiagudas generan resistencia al giro. Si yo hago girar esto, o lo tiro al suelo, va a dar un par de vueltas y se va a quedar ahí. O puede que lo tire y se acabó. Pero si tomara una pelotita, la soltara igual que lo hice con este dispositivo, yo lo suelto y la pelota se me puede arrancar. Este mismo lápiz que ocupo para dibujar, yo lo dejo sobre una mesa y gira solo. En mi casa, mi mesa del computador está un poco chueca, entonces yo dejo el lápiz y solo se cae. Pero yo dejo, por ejemplo, mi teléfono y no rueda o no se desliza. ¿Por qué? Porque la forma le ayuda. Eso explica por qué muchos artefactos que no queremos que se arranquen de nuestras manos son tan puntiagudos. Para evitar ese efecto de que se nos arranque. De esta manera, chiquillos, vamos a definir matemáticamente lo que es el concepto de momento de inercia. Entender ya momento en física viene del latín momentum, que significa cantidad de. Hasta ahora hemos definido qué características hacen que un cuerpo le cueste más girar que otro. Newton le agregó el primer nombre a esto de momento de inercia para determinar matemáticamente la cantidad de inercia que tiene un cuerpo. Es decir, Newton se dio cuenta que matemáticamente podemos definir qué tanta inercia o qué tanto nos puede costar mover un objeto. Podemos definirlo matemáticamente. Es decir, un gran momento de inercia va a implicar que el cuerpo le cueste mucho girar. Una inercia más baja le va a costar menos girar. Entonces,
Físicamente, el momento de inercia va a quedar definido por la dificultad que el cuerpo pone para cambiar su rotación y va a depender de la masa y del radio de giro. Y uno se da cuenta que los objetos que giran con mayor radio, que tienen distribuida su masa más lejos, les cuesta más girar que los que giran en cortito. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejemplo de los atletas? En donde los atletas que estaban más lejos giraban más lento, porque su momento de inercia es mayor. Tienen que dar una vuelta más larga, les va a costar más dar una vuelta larga que una vuelta corta. Aparte da más flojera. Pero Newton señaló que va a haber una relación entre cuánto va a tener que moverse, qué masa se va a mover y en qué radio de giro lo va a provocar. Pero en este punto, Newton se encontró con un problema enorme. ¿Cómo definir una única fórmula para todos los objetos que podemos hacer girar? Si todos los objetos son distintos, tienen distinta masa, tienen distinta forma, tienen distinto todo. Porque ya una esfera, si cambio una pelota chica por una grande, ya tengo dos momentos de inercia completamente distintos, porque el radio de una esfera chica no es el mismo que de una esfera grande. Entonces, para partir definiendo los momentos de inercia, Newton tuvo que buscar la versión más sencilla, el objeto más sencillo que existía. Y de ahí definir todos los demás. ¿Cuál fue el problema? Que Newton no encontró ninguno. Todos los objetos que pensó Newton para definir esto le salían un pero. Newton quiso irse por el lado fácil de buscar esferas, las más pequeñas que hubiera. Pero ¿qué le pasó en sus experimentos? Cambiaba la esfera, el momento de inercia le daba otra cosa completamente distinta. No había un estándar, no había algo que le permitiera a través de la matemática que él mismo había inventado, de hecho, el cálculo, definir una fórmula base. Así que Newton se le ocurrió recurrir a sus conocimientos de luz y ondas, que también fue muy experto en eso, y definió partículas mínimas. Newton se arriesgó a inventar la llamada masa puntual. En la naturaleza no existen puntos, objetos que sean un punto, porque nosotros de geometría sabemos que el punto es el elemento mínimo de la geometría. No tiene forma, no tiene tamaño, es simplemente un punto. Newton inventó el concepto de masa puntual, un punto que tenía masa, que no tenía forma, que no tenía tamaño, que era simplemente un punto lleno de masa. ¿Por qué no ocupó esferas? Porque las esferas tienen radio. Y a él le importaba ver el radio de giro, no el radio de la esfera. Entonces, Newton se inventó esto para definir qué tanta resistencia a girar iba a tener esa masa puntual, ese puntito que inventó. Y a través del cálculo definió que el momento de inercia va a ser simplemente la masa puntual por el radio de giro al cuadrado. ¿Qué ventajas tenía esto? Que al ser una masa puntual, daba lo mismo que el cuerpo fuera. Como se reducía a un punto, la forma del cuerpo no afectaba su cálculo, porque se centraba en cómo giraba, no qué forma tenía, que era la gran dificultad que Newton tuvo cuando calculó esto. Entonces, ¿qué hizo? Calculó los momentos de inercia de todos los objetos existentes, reduciéndolos a una masa puntual. Tomó esferas, tomó cubos, tomó cilindros, todo, y los transformó en una masita puntual para sus experimentos. Y eso le ahorró preocuparse de la forma y del tamaño de los objetos que giraban. Cuando descubrió Newton que esa fórmula le servía para todo objeto que lo transformara en masa puntual, se puso a calcularlas, los momentos de inercia, según la forma que tuviera el objeto. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Les voy a mostrar una lista que va a estar en un archivo que va a quedar en el Classroom, donde, dependiendo del objeto, su momento de inercia cambia. Pero todos son masa por algo al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando Newton vio que su fórmula le servía, dijo, ya,
Si me sirve para todos, debe haber una versión especial para el cubo, una versión especial para el cilindro. Y se puso a calcularlas. Pero, con el caso básico que vamos a trabajar, chiquillos, vamos a definir que el momento de inercia de una masita puntual o de cualquier objeto que lo transformemos en un punto va a ser la masa por el radio al cuadrado. Lo cual se va a medir, que nos sale ahí la diapo, chiquillos, en kilogramos por metro cuadrado. Esa es la unidad de medida del momento de inercia. Kilogramos de masa y metro de radio al cuadrado. La unidad de medida del momento de inercia es kilogramos por metro cuadrado. En la siguiente diapo, cuando vea el ejemplo, se lo voy a escribir para que lo sepan. Kilogramos de masa, radio en metros, metro al cuadrado. Entonces, un mayor momento de inercia implica que el cuerpo se resiste más a girar. Un momento de inercia bajo implica que un cuerpo gira con mucha facilidad. Es como, por ejemplo, si lo quisiéramos decir de alguna manera, circunferencialmente liviano. Un cuerpo circunferencialmente liviano gira fácil. Un cuerpo circunferencialmente pesado le cuesta más girar. Newton, no se asusten con ese corcho de abajo, chiquillos, después ya van a entender qué significa. Y esto si quieren no lo anotan, si quieren anotar en lo que está al lado, pero el corcho de abajo no lo anoten porque no es necesario. Newton dijo, ya, hice girar una masita. ¿Qué pasa si hago girar muchas al mismo tiempo? Newton, a través de lo que se llama el principio de superposición, dijo, si quiero calcular el momento de inercia de muchas masitas girando respecto al mismo punto de giro, mismo centro de giro, el momento de inercia de todo este sistema junto va a ser sumar los momentos de inercia de cada una por separado. Por ejemplo, en la imagen tengo 4 masas puntuales distintas. Yo puedo sacar el momento de inercia de las 4 juntas girando, como que las tomara las 4 y las hiciera girar juntas, sacando el momento de inercia de la primera masa, sumándole después el momento de inercia de la segunda masa, luego sumándole el de la tercera y después sumándole el de la cuarta. Y eso es lo que sale ahí abajito. Momento de inercia de la primera, más el de la segunda, más el de la tercera, más el de la cuarta. Ahí. Entonces, insisto, no se preocupen, chiquillos, en su casa tampoco de aprenderse la fórmula de abajo, porque va a variar según la cantidad de masas puntuales que hayan girando. Pero tienen que entender que si yo me pongo, si hago girar respecto al mismo punto más de una masa, con un cierto radio de giro, si saco el momento de inercia de todas por separado y después las sumo, voy a hacer de cuenta que tuviera todos juntos girando al mismo tiempo. Y es lógico. No es lo mismo hacer girar una pelota que hacer girar 4 a la vez. ¿Por qué? Todas las pelotas juntas pesan. Y pesan más juntas que separadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo las junto todas, voy a tener un gran momento de inercia más fuerte que el anterior. El Tabata es un buen ejemplo para entender esto. El Tabata va a tener que aplicar más fuerza si hay más personas arriba de él. Porque es más masa encima de él. Esto es lo mismo momento de inercia. Si giro una persona en el Tabata, no va a ser la misma, no va a tener la misma inercia una que 30 arriba del Tabata. Bueno, no sé ahora cuántas serán por el tema del aforo, pero se entiende la idea de que más cosas girando, más inercia generan todas juntas. Porque si tengo más gente, más resistencia va a haber. Bien, para que quede claro esto, chiquillos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Aquí la terminé, están a las 12:25. Sí, te dije antes y ya se me olvidó. Ya, vamos a ver un ejemplo, chiquillos, de esto, para que lo entendamos. Que va a ser lo que más adelante vamos a tener una actividad con nota sobre esto mismo. Así que es importante que lo vayan entendiendo. Ahí está. ¿Lo ven, cierto, chiquillos, el ejemplo?
No es necesario que lo anoten porque va a estar en el Classroom, pero... Dice, 4 masas puntuales rotan respecto al mismo eje de giro, que es el que está aquí. Este tiene un error que lo corregí en el otro curso. Ahí sí. Ahí sí. Dice, 4 masas puntuales rotan respecto al mismo eje. Determina el momento total si se sabe que el radio más largo es de 0,8 metros, el más corto es de 0,7. Y todas las esferas tienen una masa de 1,8 kilogramos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Calculemos, según lo que decía antes, el momento de inercia se va a calcular sacando el de cada uno y después lo sumamos. Entonces vamos esfera por esfera. Digo, masa puntual por masa puntual. Ahí sí. La primera, el momento de inercia de la primera masa va a ser su masa por el radio de giro al cuadrado. Sabemos que todas las masas tienen el mismo valor, que es de 1,8 kilogramos. 1,8 por el radio de giro. La primera masa está en el radio más grande o en el más chico girando. En el más grande, entonces sería 0,8 al cuadrado. Calculando eso, chiquillos, nos da 1,15. Y le había prometido a la unidad para que la vieran, era kilogramo por metro al cuadrado. Odio que es mi letra quede más bonita aquí que en la pizarra. No se vale. Y aquí quiero que se den cuenta de algo y quiero que lo piensen. La segunda masa puntual. ¿Va a ser necesario calcular esto paso por paso? Analícenlo. ¿Qué masa tiene la masa 2? La misma que la 1, ¿no? Y que todas. ¿Qué radio de giro tiene la masa 2? La misma que el de la 1. Entonces, aquí en este ejercicio nos ahorramos el cálculo y sabemos que la masa 1 tiene el mismo momento de inercia que la masa 2, que era 1,15. ¿Irá a pasar lo mismo con la 3 y la 4? No. Sí, no. Porque las son 0,7. Sí, entre ellas, pero no con las otras. Veamos la masa 3. El momento de inercia de la tercera. ¿Se ve bien ese color, chiquillos? ¿Se ve bien ese color? Va a ser igual a la masa 3 por el radio de esa al cuadrado. También la masa 3 tiene un momento de inercia una masa de 1,8. Pero ahora, ¿con qué radio gira la masa 3? 0,7 al cuadrado. Entonces, multiplicando esos dos, chiquillos, da 0,88. Profe, el 2 del cuadrado no se hace, ¿verdad? ¿Cómo? Se pasa nomás ¿El 0,7? el al cuadrado. Ah, es que en el cálculo lo elevé al tiro. Multipliqué el primero le al cuadrado al 0,7 y después el resultado se lo multipliqué al 1,8. Entonces, la masa 4 y la masa 3 comparten algo en común. ¿Qué comparten en común la masa 3 y la masa 4? Que son exactamente iguales para girar, ¿cierto? Poseen la misma masa y giran con el mismo radio. Entonces, el momento de inercia de la 3 es igual al de la 4, que era 0,88. ¿Está listo el ejercicio? Sí. Casi. No hay que sumar las 4. Chiquillos, en sus casas, el ejercicio todavía no está listo porque aquí lo que estamos haciendo es solamente calcular el momento de inercia de las 4 masitas por separado. Pero que nos decía Newton que este sistema completo tiene un momento de inercia total, que es sumar el primero
el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, va a ser el momento de inercia total, va a ser igual al primero que era, el segundo también 1,15, el tercero 0,88 y el cuarto también 0,88. Eso da, multiplicamos 1,15 por 2 y le sumamos 0,88 por 2. 1,15 por 2, le sumamos 2 veces 1,88. Y eso nos da 4,06 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, interpretemos matemáticamente, físicamente este resultado, chiquillos. ¿Qué conclusión podemos tomar al tiro? Que de manera individual, cada masa puntual tiene su propio momento de inercia, que puede o no, en este caso coincidió, que ser igual a otro, porque se cumplían las mismas características. Pero, si juntáramos todas las masas juntas, hacen más inercia que cada una por separado, ¿cierto? Es como que, imagínense que las masas puntuales fueran bolitas de plasticina. Si yo hago una bolita con todas las plasticinas juntas, voy a formar una nueva masita más pesada y que va a ser más dificultoso hacerla girar. ¿Se entiende? Eso explica por qué el resultado da más grande que los números de antes. Porque si juntara todo, voy a tener más resistencia a girar una pelota más grande que más chiquititas. ¿Se entendió? Los ejercicios que vamos a hacer de esto van a ser de este mismo estilo. De tener 2, 3, 4 masas juntas girando con respecto a determinados radios. Puede que la próxima semana voy a repetir este ejercicio, pero lo que voy a hacer es que le voy a cambiar las masas a cada esferita, a cada masa. Cada una va a tener un valor distinto. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Sacamos los momentos de inercia de manera individual y luego los sumamos. Sí, siempre les voy a indicar cuál es cuál, o si no les voy a dar el dato y ustedes pueden ser capaces incluso hasta de construirlo. Pero no se olviden que les di a Pei que la unidad de medida del momento de inercia es kilogramos por metro al cuadrado. ¿Por qué se lo recuerdo? Porque es importante de que si en algún ejercicio que es muy probable pase la otra semana no estemos en las unidades oficiales, ya desde la prueba anterior sabemos que debemos ir transformando los kilogramos los gramos a kilogramos y los kilogramos, los gramos a kilogramos y los centímetros a metros. Yo no me muevo de esa unidad, la verdad. ¿El gramo a kilogramo como 10%? Dividido, lo voy a dar acá. De gramo a kilogramo, para que lo sepan, se divide por 1000. Y de centímetro a metro, ya lo sabemos de la prueba anterior, se divide por 100. Para que lo noten como datito extra, chiquillos. La transformación de kilogramo a gramo, de gramo a kilogramo, ando clarito, es dividir el número en gramos por 1000 y el de centímetro a metro dividir por 100. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Está claro esto? ¿Cuál es el paso que viene después que hizo Newton aquí? Que Newton después de esto, lo que se encargó fue de empezar a ver los casos específicos, es decir, verlos uno por uno. El momento de inercia de una esfera, de un cascarón esférico, que suena más bonito que decir que una esfera hueca, de un cilindro, de un cubo, de un tubo, de distintas cosas. Lo vamos a pasar con un formulario que se lo aprendan, pero si les digo, calcule el momento de inercia de un cilindro, usted sabe que va a estar en la fórmula, pero va a notar cuando lo veamos que todas cumplen el mismo patrón, masa por algo cuadrado. Terminando esto, chiquillos, ya terminaríamos la unidad de movimiento circunferencial, que mi idea es terminarla entre la próxima semana y la subsiguiente, y octubre y noviembre nos iríamos con la segunda y última unidad del año, que es fluidos.
Vamos a entender la densidad, la presión atmosférica, la presión del agua, por qué las cosas flotan, etc. Y esa materia va a ser la que va a entrar en la segunda prueba de finales de año. Recuerden que no tenemos evaluación hasta final del semestre. Pero recuerden que las actividades, chiquillos, que estamos haciendo clases con nota acumulativa, se promedian y dan el 10% de la nota del año. Un 10% que puede salvarles a muchos que les baje el promedio. Así que no las miren a huevo. Si alguien no las ha entregado todavía esa actividad, yo creo que más de algunos, esa guía, la guía de repaso para la prueba. Les voy a volver a mandar un correo recordándoleselo. Háganlo lo antes posible. No les pido que me la manden de aquí a mañana, pero háganlo lo antes posible. Voy a tener esa flexibilidad porque teníamos la vacación de fiestas patrias al medio. Si le llega, vean su correo al colegio, si le llega un correo automático, pero un correo que dice, tiene pendiente la guía, entréguela lo antes posible, es porque sabe que usted no la entrega. Y si no le llega, ¿cómo? Lo puedo revisar al tiro. Así que, atenta y atenta, chiquillos, con ese correo porque les va a llegar luego. Sí. 5 personas no me la... ¿Tú la entregaste, Cata? Sí. Ahí están los 5 que no la han entregado. Así que Caro, Lucas y Vicente todavía tienen tiempo de entregarla. No les estoy pidiendo una fecha específica, pero traten de hacerlo lo antes posible para que no queden pendientes con esa nota. Un gusto. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. La próxima semana nos vemos y vamos a seguir ejercitando con esto. Así que cuídense mucho y que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos.